Muchos preguntan buscando respuestas, muchos anhelan buscando consuelo. Todos buscamos saber el secreto de la felicidad. Ese secreto es Jesús, tu Dios Salvador. Ese secreto es Jesús, tu Rey y Señor. No busques donde no hay, que la respuesta final del secreto de la vida lo tienes en Él. Ese secreto es Jesús, no busques más. Ese secreto es Jesús, solo Él da paz. El secreto de la vida. Ese secreto es Jesús, tu Dios Salvador. Ese secreto es Jesús, tu Rey y Señor. No busques donde no hay, que la respuesta final del secreto de la vida lo tienes en Él. Ese secreto es Jesús, no busques más. Ese secreto es Jesús, solo Él da paz. El secreto de la vida está en Jesús. Para venir a estudiar la palabra de Dios con nosotros, para venir a cantar, para venir a orar a Dios. Eso es bueno. Yo me siento feliz de ver que algunos de ustedes que vinieron anoche han decidido regresar esta noche, y mucho más feliz me siento porque tengo parte de mi familia que ha venido esta noche a la iglesia, ¿verdad? Que Dios te bendiga mucho. Gracias por acompañarnos esta noche. Está la madre de mis hijos, su hermana, está Joana aquí también. Si pueden dar la bienvenida. Parece que no ha hecho contacto. No, él tiene que darle. No le dan. Ok, aquí va, perfecto. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar estudiando juntos la palabra de Dios. ¿Está bien? ¿Cuántos están listos para recibir la bendición de Dios esta noche? Amén. Es bueno siempre estar en la presencia de Dios. Siempre es bueno sacar un tiempo especial para Dios, para leer la Biblia, para escuchar su mensaje, para orar, para buscar la presencia de Dios. Es una de las cosas buenas que usted puede hacer. Yo le recomiendo que trate de practicar eso todos los días. O sea, usted tiene que trabajar, tiene que estudiar, tiene que hacer muchas cosas en esta vida, pero trate siempre de sacar un tiempo especial para Dios. Y usted no se va a arrepentir de eso. Usted va a ver cómo Dios lo va a bendecir grandemente en su vida. Y como dice la Biblia, todo lo que nosotros hagamos nos va a salir bien. Esta noche yo quiero estudiar otra porción de la palabra de Dios, registrada esta vez en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 5, versículo 2 al 5. Lo que quiero ver con ustedes es uno de esos momentos cuando, mientras Jesús estaba en vida, tuvo un encuentro con una persona que tenía un problema serio, y cómo Jesús vino a ayudar a esa persona y a resolver el problema que esa persona tenía. Permítanme leerlo con ustedes en Marcos capítulo 5, versículo 2 al 5. Cuando Jesús salió de la barca, un día después de mucho trabajo, un día después de haber estado enseñando, sanando, de haber estado predicando la palabra de Dios, entonces ahora Jesús, los discípulos lo toman muy cansado como estaba, lo llevan a una embarcación, y entonces Jesús, después de haber descansado, incluso de haber hecho un gran milagro, porque en el camino se presentó una gran tormenta que casi hundía la embarcación, y entonces Jesús hizo un milagro de calmar la tormenta, de calmar la tempestad que se había presentado. Cuando Jesús salió de esa barca que acabamos de mencionar y se desmontó de ella en la playa, enseguida vino a su encuentro desde los sepulcros, o desde las cavernas sería otra traducción, un hombre que tenía un espíritu, como iglesia, impuro. Un hombre que tenía un demonio. La Biblia a los demonios le llama espíritus impuros. Y este hombre que vino desde las cavernas, que salió desde las cuevas, desde el sepulcro, tenía un espíritu impuro. Aunque aquí se menciona un espíritu impuro, pero la realidad es que cientos de demonios atormentaban la vida de ese hombre. Que cientos, es más,
Miles de demonios, de manera literal, estaban volviendo loco la vida de este hombre. Como este hombre estaba poseído por demonios, como este hombre tenía el enemigo en su vida y la presencia del enemigo gobernaba su vida, naturalmente entonces la vida de este hombre era un desorden, ¿no? Era todo un caos. Miren cómo describe Marcos capítulo 5, versículo 2. Este hombre habitaba ¿dónde, iglesia? ¿Qué dice la Biblia? En los sepulcros, o sea, habitaba en las cavernas. En algún momento él había tenido una casa. En algún momento él había tenido familia, en algún momento había tenido esposa, había tenido hijos, había tenido empleo, había tenido trabajo, había sido parte de un barrio, de una sociedad. Sin embargo, como el diablo lo poseyó por completo, lo dominó por completo, entonces la vida de este hombre comenzó a sufrir trastornos. Comenzó a separarse de su familia, de su empleo, de su gente, de su entorno, de la sociedad, ¿no? Comenzó a separarse de su medio de vida y entonces fue a refugiarse a una ciudad donde habitaban puras personas que estaban completamente endemoniados. La presencia del enemigo había hecho que la vida de este hombre retrocediera, se fuera atrás. O sea, se saliera de lo común y se trastornara a tal punto que no podía él andar con nadie, no podía él juntarse con nadie. Dice la Biblia que además de habitar los sepulcros, a este hombre nadie lo podía, ¿qué cosa? Sujetar, o sea, ni aún con cadenas. Tenía una fuerza bárbara, tenía una fuerza sobrehumana. Cuando incluso dice el texto, muchas veces lo habían atado con grillos y cadenas, pero él, de tanta fuerza que tenía, ¿qué había hecho, iglesia? Había roto las cadenas y había destrozado los grillos y absolutamente nadie lo podía, ¿qué cosa? Dominar. Nadie podía con él. Siempre, dice la Biblia, a consecuencia de esta posesión demoníaca, el hombre de día y de noche andaba dando voces por los montes, por los sepulcros, andaba incluso hiriéndose con las piedras. Noten, este hombre que era parte de una familia, este hombre ámbar que era parte de una sociedad, que era parte de un barrio, de un sector, ahora no podía ser un ente normal, no podía ser un ser humano normal, tenía que estar lejos de las personas, tenía una fuerza que nadie le podía sujetar, tenía un estilo de vida, siempre de día y de noche andaba dando voces como un loco, las uñas largas, el pelo largo, completamente asqueroso, cortado por todas partes, porque el diablo lo había volvido como prácticamente loco. Debo resaltar, este hombre en algún momento había tenido trabajo, este hombre en algún momento había tenido familia, había sido parte de una universidad, de un trabajo, de una sociedad. Sin embargo, el enemigo lo había llevado a tal punto que nadie quería juntarse con él. Nadie podía socializar con él. Cuando la gente lo veía, Nelson, lo que hacía era que salía corriendo. Cuando la gente John lo veía, lo que hacía era que abandonaba el pedazo y lo dejaba. Esa fue de paso la actitud de los discípulos que acompañaban al maestro. Cuando Jesús bajó de la barca, Jesús no bajó solo, Jesús bajó acompañado de sus 12 discípulos que siempre le acompañaban. Y cuando estos discípulos vieron que este hombre venía de los sepulcros, de las cavernas, y venía corriendo hacia ellos como un loco, ¿sabe qué hicieron los discípulos? Todos salieron a correr y abandonaron al maestro. Lo que pasa es que en el camino, alguno de ellos contó y dijo: en el grupo falta uno. ¿Quién era ese que faltaba? Jesús. Jesús no había huido de la presencia del endemoniado. Jesús se había quedado en la presencia del endemoniado. Jesús no había salido corriendo de la vida de este hombre. Jesús había quedado para ayudar a la vida de este hombre, para ayudar para que la vida de este hombre cambiara y pudiera retornar a la normalidad como era antes. Me interesa mucho porque cuando dice la Biblia que los hermanos, ¿verdad?, pues decidieron regresar, se encontraron con cambios completamente significativos en la vida de este ser humano que había tenido un encuentro con Jesús. Pero antes de ellos regresar, antes de ellos retornar al lugar, entonces Jesús y este hermano
tuvieron una conversación interesante. Ustedes saben, hermanos y amigos, que están esta noche adorando el nombre de Dios en este lugar. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Pero al mismo tiempo, el diablo existe y es malo y quiere dañar a las personas, quiere hacer daño a las personas, quiere destruir la vida de las personas, quiere hacer que los seres humanos sufran, vivan separados de su familia y no tengan felicidad. O sea, de alguna manera no encuentren la felicidad en esta vida. Quiere dañar a los seres humanos. Y ahorita voy a hacer un poco de énfasis en esa expresión que acabo de decir. Pero debo decirles, el diablo existe, es real. El que cree en Dios debe aceptar la idea de que hay un diablo que existe. Yo no sé si usted cree en Dios. ¿Cuántos de los que están aquí creen en Dios? Amén. Muy bien. Entonces usted debe aceptar que hay un diablo que existe. Noten que he dicho aceptar que hay un diablo que existe. No he dicho creer en el diablo. He dicho que debe aceptar la idea de que el diablo existe, porque es Dios en su palabra quien nos dice que un día un ángel en el cielo se rebeló contra él y que no se halló lugar para ese ángel en el cielo y que ese ángel había engañado a muchos otros ángeles. Y entonces fueron lanzados fuera del cielo y hay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido con gran ira y está buscando como león rugiente, ¿qué cosa? A quién devorar, a quién dañar. Y el diablo tiene poderes interesantes, puede hacer muchas cosas, es malo, sus intenciones no son buenas, puede dañar, puede hacer que el hombre peque. Pero escuchen bien, aunque el diablo es poderoso, esta historia nos va a demostrar que Dios es mucho más poderoso que el diablo. Dios tiene poder por encima de la presencia del enemigo. ¿Por qué lo digo? Miren cómo sigue diciendo la historia bíblica. Jesús se quedó de pie, no huyó. Y este hombre que venía poseído por el enemigo, sí, que tenía poder, que nadie le podía sujetar, que nadie podía con él, ahora lo que hizo fue que cayó de rodillas delante de la presencia de Dios. Amén. Y entonces comenzó a hablar con el maestro. En otras palabras, comenzó a pedirle a Dios que por favor le diera una oportunidad. Me gusta mucho y quiero destacar dos expresiones. En el versículo 12 de San Marcos capítulo 5 dice que los demonios, porque eran varios demonios, se pusieron de rodillas delante de la presencia de Dios. Miren por favor el cuadro. Está Jesús, el Hijo de Dios, y está el diablo con muchos ángeles, y todos de manera literal tuvieron que caer de rodillas delante de la presencia de Jesús y comenzaron a rogarle y a pedirle: danos un chance, permítenos continuar nuestra vida en este mundo, o sea, no nos destruyas, permítenos salir y abandonar la vida de este hombre, y permítenos, dice la Biblia, que había una piara de cerdos, o sea, usted diría si fueran vacas, un hato, ¿verdad? Pero si son cerdos se dice un grupo, una piara de cerdos, y entonces estaban como 2000 cerdos, dice la Biblia. Y los demonios dijeron: danos un permisito para poder ir a esos cerdos y entonces dejar a este hombre tranquilo. Y entonces dice la Biblia, versículo 13, que Jesús les dio, ¿qué cosa? Permiso. Pregunto yo, iglesia, cuando usted tiene el poder y la autoridad, ¿es usted el que otorga el permiso, sí o no? Este cuadro dice: Jesús tiene el poder por encima de la presencia del enemigo. Jesús tiene el poder por encima del poder del diablo. Jesús es más poderoso que cualquier otra cosa en esta tierra. No importa cuántos ángeles caídos se reúnan para detener la vida del hombre, no. Donde llega Jesús, el enemigo tiene que caer de rodillas y pedir permiso. Amén. Y dice la Biblia que el Señor con su poder, que el Señor con su autoridad les dio el permiso. Está bien, les doy un chancecito. Dice el relato bíblico que los demonios salieron, tomaron los cerdos se precipitaron por una barranca que había al mar, y entonces todos los cerdos prácticamente quedaron ahogados. Ahora, cuando dice la Biblia que los discípulos retornaron y un reguero de gente del barrio, de la comunidad, se dieron cuenta de lo que estaba pasando, fueron a ver lo que acontecía en aquel lugar. Y escuchen qué pasó. Dice la Biblia que cuando volvieron ellos y llegaron ante Jesús, vieron al que había sido atormentado por el demonio
Vieron al que había tenido la legión de demonios, al que andaba desnudo, despeinado, con uñas largas, sucio, que nadie le podía atar, que era un ente que nadie podía reunirse con él, juntarse con él. Ahora este hombre que llevaba una vida de desorden, lo vieron, como dice la Biblia, iglesia, sentado, o sea, tranquilo, domado, domesticado, ¿no? Si fuera un animal, pero era un hombre domado, tranquilito, estaba sentado, estaba vestido. ¿Y cómo estaba, iglesia? En su juicio cabal. Y ahora sí que tuvieron miedo. El que era un loco dejó de ser loco en la presencia de Jesús. El que era un desorganizado dejó de ser desorganizado en la presencia de Jesús. Amén. El que nadie lo podía controlar ahora estaba controlado en la presencia de Dios. El que no tenía una vida para poder insertarse en la sociedad ahora estaba listo para volver a su casa, para volver a su esposa, para volver a su trabajo, para volver a sus hijos, para volver a integrarse a la sociedad a la cual pertenecía. Y me gusta mucho eso, porque cuando Jesús llega a la vida de una persona, es una vida que cambia para bien y no una vida que cambia para mal. El ser humano en Cristo es mejor que cualquier otro ser humano. El ser humano que tiene su corazón lleno de Jesús es un ser humano que lleva una vida de orden, de organización, una vida en familia, una vida en prosperidad, una vida en avance, en trabajo, en estudio, en progreso. Por el contrario, el ser humano que está lejos de Jesús, nadie le puede sujetar, nadie le puede controlar. Corre el riesgo de irse volviendo un ser humano antisocial. De alguna manera tiene un descontrol en su vida completo. Por eso es bueno estar en la presencia de Jesús. Amén. Por eso es bueno entregarle su corazón a Dios. Por eso lo mejor que puede hacer cualquier ser humano es estar en los caminos de Dios. ¿Cuánta gente no he conocido yo que lleva una vida desordenada? Y cuando Jesús llega, organiza la vida de esa persona. Por eso digo yo, el secreto de la vida, ¿quién es, hermanos? Jesús. El secreto de la vida está en Jesús. Déjenme puntualizar 2 o 3 ideas, rapidito. Idea número 1. El enemigo quiere dañar. Esta historia demuestra esto. El diablo quiere dañar al ser humano. Si hay una cosa que quiere el enemigo es dañar al ser humano. Que no conozca a Dios, que no le importe Dios, que no le tema a Dios, que no respete a Dios, que viva separado de Dios, porque el enemigo sabe que el hombre separado de Dios es una vida de perdición, es un matrimonio acabado, es una vida destruida, es una vida que lleva una tendencia mala en la vida. O sea, el enemigo quiere dañar al ser humano. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero separados de Dios y lejos de Dios, su final es un camino que dice la Biblia, iglesia, de muerte, de muerte. Yo les hablaba anoche de la diferencia de un matrimonio en Cristo y un matrimonio sin Cristo. Yo les decía, lo mejor que me ha pasado es poder entregar mi corazón a Dios y poder tener una mujer cristiana, una hembra cristiana. Allá se quedó ella en San Pedro. Los ojos se le ponen chiquititos cuando yo salgo. Ella es loca conmigo, ella está asfixiada de mí, tú sabes. Sí, ella no puede estar sin mí, no puede. Y me dijo, ¿cuántas horas tú vas a tardar? Y yo solamente son 2 o 3 horas. Vuelve rápido que me muero sin ti, vuelve rápido. Yo decía, sí, mami, yo vuelvo, tranquila, yo vuelvo por ti. Me decía así como dijo Jesús, no se turbe vuestro corazón. Tranquila, yo vuelvo. A ella le gusta que yo le diga todo eso. Pero yo he visto la diferencia en mi hogar donde está Cristo. Y he visto la diferencia en hogares donde no está Jesús. Donde no está Jesús, por lo general, no hay comprensión, no hay buena comunicación. No hay, como yo decía anoche, lo que sí hay es como decían los narradores de la lucha, ¿verdad? Saltos mortales, hombres por los aires, las finanzas son un desorden, no hay rumbo, no hay sentido. Yo decía anoche, la esencia de la felicidad se encuentra cuando llega Jesús a un hogar. Amén. He visto jóvenes sin Cristo, y entonces llevan una vida desordenada,
alcohol, drogas, tabaco, se enferman, no avanzan en la vida. Pero cuando Cristo llega, organiza la vida de la persona. El diablo quiere dañarte, pero escucha el otro mensaje. Jesús quiere, ¿qué cosa? Ayudarte. O sea, Jesús es bueno y para siempre es su misericordia. Gloria a Dios. Yo quiero que usted vea en esta historia bíblica que estamos viendo esta noche, que la única intención de Jesús es transformar para bien la vida de ese endemoniado, cambiar, que ese hombre que estaba lejos de su esposa vuelva a su esposa, que ese hombre que sus hijos no podían verlo porque si los agarraba prácticamente con su locura los mataba, entonces ese hombre pudiera volver a su hogar y poder criar a sus hijos. Que ese hombre que no tenía trabajo y por lo tanto tenía que comer basura, disparates en la calle, ahora pudiera trabajar con dignidad y ser un mejor ente en la sociedad, ser un mejor hombre para la sociedad. Díganme ustedes, ¿eso es bueno o no es bueno? Claro que es bueno. Y eso quiere hacer Jesús con nuestras vidas, ayudarnos para bien. Y no solo eso, prepararnos para cuando Él regrese por segunda vez, podamos ir a vivir con Él por la eternidad. Amén. Una tercera idea que quiero presentar: Jesús se identifica con mis necesidades. Dios sabe lo que yo siento. ¿Ustedes creen que Jesús pasó por la región donde estaba este endemoniado de casualidad? ¿Qué hacía Jesús allí? ¿Qué hacía Jesús en aquel lugar? Evidentemente Jesús sabía que había personas que necesitaban y fue allí a tocar el corazón de ese hombre. ¿Y saben qué? Este hombre se convirtió en el primer misionero de esa región y se dedicó a predicar el evangelio del Señor. Se dedicó a dar a otros a conocer el evangelio de Jesús, a que otros supieran del poder que Dios tenía para cambiar la vida de las personas. Y así se pudieron establecer iglesias en aquel lugar, porque la vida de este hombre fue, ¿qué cosa? Tocada, porque Jesús conoce nuestras necesidades. Este énfasis me gusta porque el hombre viene y cae en la presencia de Jesús y él está diciendo cosas extrañas, pero Jesús sabe lo que hay en el corazón de esa persona. Jesús sabe que tu matrimonio necesita ayuda. Jesús sabe que tus finanzas necesitan ayuda. Jesús sabe que tu vida necesita ayuda. Jesús sabe que tú tienes algunos problemas que solamente Él puede solucionarlo. Tú crees que Él no lo sabe, pero Dios sí conoce tu vida, conoce tus necesidades y se compadece de ellas. Amén. Miren, queridos, una última cosa que quiero enfatizar: Jesús tiene poder para liberar a las personas. Amén. Y usted me dirá, ¿liberarme de qué, pastor? ¿De qué me quiere liberar Dios? Si yo soy libre, si yo no estoy en una cárcel, no estoy en Najayo, no estoy en una cárcel, no estoy en la Victoria, yo soy libre. Hay un problema serio con el concepto de libertad, y es que mucha gente, como yo decía anoche yo hablaba, por si alguno vino esta noche nuevo, por primera vez en esta semana, anoche yo hablaba de que hay personas que están vivos pero no tienen vida. Personas que andan vivos, pero ¿qué cosa? No tienen vida. O sea, su vida simplemente no es vida. Andan respirando, caminan, pero su vida simplemente no es vida. Se puede comparar a cualquier otra cosa, menos a una verdadera vida, porque viven una vida de preocupación, de temores, de enfermedad, de miedos, de deudas, de líos, de problemas, de incertidumbres. Y entonces hay gente que está viva, pero ¿qué cosa? No tiene vida. Hay gente que anda en la calle, pero está preso. Está atado ¿a qué cosa? Bueno, Cristo vino a poner en libertad ¿a quién? A los oprimidos, ¿verdad? A eso vino Él. Pero miren, aquí hay mucha gente atada. Hay mucha gente atada al tema de la desesperanza. Hay quienes no tienen esperanza. Yo decía anoche, algunos viven porque un día tienen que morir. Y yo decía, usted le dice, mira, no bebas alcohol, y dice, ya no tengo que morirme. Mira, no ande tan rápido en la calle, déjame que morir. Pero el que conoce a Jesús, conoce su palabra, sabe que no vive porque un día tiene que morir de algo, sino que en Cristo Jesús podemos tener vida por toda la eternidad. Amén. Y por lo tanto nosotros vivimos porque un día viviremos para siempre. Amén. Y hay gente que no tiene esperanza, pero Jesús es la esperanza. Amén. Jesús llega para alimentar la esperanza. Gloria a Dios. Hay gente que está enfermo, muy enfermo. Yo decía anoche, enfermo físicamente, otros enfermos mentalmente,
depresión, tristeza, sin rumbo, sin control, enfermedad física, sida, cáncer, diabetes, problemas serios, no tienen paz, no tienen tranquilidad. Hay gente que está muy adeudada, tiene deudas. Y yo decía anoche, quiero ser enfático en esto, le debe al vecino, le debe al primo, le debe al tío, se debe a sí mismo, no tiene con quién, se ha cogido prestado. Es un lío. Y las finanzas y los problemas financieros dan infarto. Uno no debe avanzar. Eso no avanza, es un cáncer que termina matando la vida del ser humano. Hay gente que está muy preocupada, esclavos de las preocupaciones. Hay gente que sufre de depresión, hay gente que todo le da miedo, hay gente que anda en vicios, alcohol, tabaco, drogas, sexo. Hay gente que está practicando hábitos en su vida que lo están simplemente destruyendo. Hay gente que se está autosuicidando. Se está suicidando a sí mismo con el estilo de vida que lleva. Hay gente que tiene problemas familiares muy serios, muy serios. A una de estas cosas están realmente esclavizados. Pero Dios ha venido para obrar liberación. Amén. Dios puede cambiar las cosas en tu vida. Amén. Nunca es tarde. Yo aprendí eso. Nunca es tarde. Créanme, he visto seres humanos muy enredados en su vida. Y Jesús llega a sus vidas y entonces comienzan a tomar otro rumbo. Y Dios comienza a levantarlos, a transformarlos. He visto hogares a punto de abandonarse el uno al otro. Y Cristo ha llegado a ese hogar y hoy esa pareja todavía permanece con vida, permanece amándose el uno al otro. Increíble, no creían quizás que iban a estar a esta hora, pero Jesús hizo la diferencia. Gloria a Dios. Jesús obró la liberación. Amén. He visto gente con una vida muy desorganizada y cuando Jesús llega, organiza la vida de esas personas. Hay gente que está atada al pecado. El pecado es un problema. El pecado es vivir separado de Dios. Y hay gente que simplemente sabe que tiene que buscar a Dios, pero por alguna razón está atado, está esclavizado. Y esta noche Dios puede obrar la liberación que tú necesitas. Porque conoceréis la verdad. Y la verdad, ¿qué cosa, iglesia? Os hará libres. Así que cuando el Hijo os liberta, seréis verdaderamente como libres. Lo que dice el versículo, cuando estamos en Cristo es cuando realmente somos como libres. Yo les decía anoche, ahorita, el diablo existe, es real. No tiene buenas intenciones para los seres humanos. Y tiene poder como usted no se imagina. Y tiene a mucha gente atada, en diferentes niveles. Pero hay mucha gente esclavizada por el enemigo. Yo viví una experiencia que no la voy a olvidar nunca. Yo ya tengo 13 años trabajando como pastor. Mi primera iglesia que me asignaron estaba en Sabana de la Mar. Y es un lugar que está un poquito retirado de San Pedro de Macorís, donde vive mi mamá, donde vivía mi padre, donde vivía mi esposa, donde vivía. Y me enviaron como pastor a Sabana de la Mar. Allí tenía que atender yo unas 11, 10 iglesias. Algunas a una distancia bárbara, ¿no? 42 kilómetros de distancia, 19 kilómetros de distancia. Esos campos, a veces los vehículos ya a las 6, 7 de la noche ya no hay vehículo. Y si usted está a pie, no tiene que transportarse, tiene que amanecer en el lugar o venir a pie. Es una vida un poco muy diferente a lo que usted puede quizás vivir aquí en la capital. Pero yo recuerdo que a una de esas iglesias estaba asistiendo una joven, no voy a decir el nombre, ahí estaba asistiendo. Y en una campaña que dimos, el Señor tocó su corazón. Y entonces ella me buscó un sábado en la mañana. Tenía ya como 2 o 3 años asistiendo a la iglesia. Y me dijo, pastor, yo escuché que esta tarde anunciaron un bautismo, yo quiero bautizarme esta tarde. Y yo le dije, mira, no hay problema. Tú conoces la Biblia, tú has conocido, tú has estado asistiendo. Hace mucho que esta iglesia estaba esperando tu decisión, así que bienvenida a la vida, porque el que viene a Jesús, el que a mí viene, ¿qué cosa, iglesia? No le echo fuera. Así que bienvenida, esta tarde te puedes bautizar. Solo hay un problemita. Sabemos que tú de profesión eres hechicera, bruja.
brega con altares, enseres y ese tipo de cosas. Tenemos que destruir todo eso, tenemos que quemar todo eso. ¿Tú estás dispuesta? Sí, pastor, mi entrega total es de todo corazón. Está bien, el bautismo es a las 4, así que a las 2 más o menos vamos a ir a tu casa y vamos a hacer un culto allí, vamos a quemar todo lo que hay y vamos simplemente a darle gracias a Dios y te vamos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como una evidencia de que tú estás entregando tu corazón a Dios. Invité a algunos dirigentes de la iglesia, les dije, miren, la hermana fulana decidió entregar su corazón, ustedes saben que ella brega con estos asuntos, tenemos que ir a la casa y hacer un culto antes del bautismo. Así que fuimos, nos citamos en la iglesia a 2 de la tarde, le dije a uno de los ancianos, llévate un poco de gasolina, de combustible, para que cuando tomemos todo eso, entonces le echemos el combustible y sea quemado, sea mucho más fácil. Llegamos a la casa, era una casa de tabla de palma, dividida en su interior por cortinas, no tenía puertas interiores, así que le dije a la hermana, ven aquí a la sala, comenzamos a cantar algunos himnos de la iglesia, algunos himnos, a orar, a leer algunas partes de la palabra de Dios, y entonces cuando sentí como un ambiente bonito de alabanza, entonces le dije, hermana, necesito que tú busques todo lo que tú usas para tu trabajo. Y entonces yo vi, estaba frente a la puerta, como hoy lo recuerdo, abrió la cortina, buscó un banquito pequeño, se subió encima del banquito y del closet que tenía ahí improvisado en su habitación, comenzó a bajar cuadros, pañuelos, botellas con raíces, un montón de cosas raras que yo no sé ni cómo se llaman. Y entonces las trajo todas a la sala, le dije, ¿está todo ahí? Me dijo, sí, pastor, está todo. Digo, pues vamos al patio. No paren de cantar. Y cantábamos himnos, orábamos, leíamos la palabra de Dios. Llegamos al patio. El hermano tomó un poco de la gasolina, suficiente como para rociar un buen poco allí. Primer fósforo no prendió. Segundo fósforo tampoco prendió. Tercer fósforo, yo no sé cuántos fósforos él tiró, pero no quería aprender el asunto. Yo no sé qué tiempo pasaba, porque se torna allí como un ambiente pesado, ¿verdad que sí? Hasta que finalmente, entonces, cuando eso prendió, esta hermana estaba al lado de mí y literalmente, hermanos, no me lo contó nadie, lo viví yo. Esta hermana comenzó a ser levantada como de este año con el aire y él estrellada en el piso y se levantaba y se estrellaba y se levantaba y se estrellaba. Imagínense, y yo estaba ahí al lado, ¿verdad que sí? Que yo quería hacer como salir, ¿verdad? Pero ahí estaba el pastor, no podía salir corriendo y estaba pidiéndole fuerza a Dios, hasta que en medio de esos estrellones, chillidos, voces raras, entonces yo pude tomarla por el brazo y decirle, Jesús puede obrar liberación, Jesús puede liberarte de esa situación. Dile a Jesús que te ayude. Y ella comenzó a clamar, Jesús, ayúdame, Jesús, Jesús, ayúdame, Jesús. Y en el momento que comenzó a mencionar el nombre de Jesús, ella comenzó a calmarse. Gloria a Dios. Aquella tarde, la hermana Santa, ya se voy a decir el nombre, fue bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Porque Dios puede obrar liberación. Amén. Dios puede obrar liberación. Oh, aquella hermana abandonó su trabajo, aquella hermana se dedicó a su iglesia, aquella hermana se integró a las actividades de la iglesia y allí estaba feliz en su iglesia, en el reino de Dios, preparándose para cuando Jesús regresara por segunda vez. Porque Dios puede obrar liberación en la vida de ese hermano. Pero escuchen bien, yo debo ser fiel a la historia, a la experiencia y decir lo que ocurrió finalmente. Pasaron 1, 2 o 3 meses y una noche venía yo de una de las iglesias. Yo no vivía en Sabana de la Mar, yo vivía en Sabana de la Mar, pero tenía una iglesia en el valle que está a unos 11 o 9 kilómetros antes de Sabana de la Mar. Y entonces venía con mi esposa, venía con un dirigente de la iglesia y veníamos en el vehículo de él. Y a la entrada del pueblo, casi 11 de la noche, nos estaban haciendo como muchas señas. Alguien que reconoció el vehículo en un motor, cambio de luces, cambio de luces.
Y dice el hermano, pastor, parece que es a nosotros. Digo, no te detengas aquí en lo oscuro, vamos a avanzar a la luz. Cuando lleguemos a alguna luz, entonces nos detenemos a ver quién era. Entonces cuando avanzamos y nos detuvimos, ahí era una hermana de la iglesia. Pastor, le estábamos esperando. Estábamos desesperados que usted llegara. Ahí está la hermana santa montada de nuevo. Yo en ese momento hubiese querido estar en algún otro lugar. Se lo confieso, se lo digo de corazón. Pero dije dentro de mí, bueno, aquí estoy. Le dije, váyase adelante, yo voy a ir un par de minutos. Déjenme decirles, uno va a la universidad y estudia para ser pastor, pero la realidad es que nadie te dice cómo hacer esas cosas. Y en momentos así, eso no es tan fácil. Así que le dije, hermana, vete, yo voy en un momentito. Le dije, hermano, ¿me acompañas? Le dije a mi esposa, ¿te quieres ir a la casa? Estábamos los dos solitos, solterones, recién casados. Y usted sabe cómo son las casas de los recién casados, ¿verdad? Que no tienen más que el altar del sacrificio, no tienen más que un par de los muebles necesarios y ya. Vivíamos en una casa grandísima con un bonito mueble en el medio, sin un padrito por parte. O sea, recién casados. La estufa para cocinar y alimentarnos. Y ahí estábamos nosotros, ¿verdad que sí? Y entonces le digo a mi esposa, ¿te quieres ir a la casa? Y me dijo, yo me quedo contigo. Le dije, solamente te voy a pedir que no bajes del vehículo. Cuando íbamos llegando a la casa donde estaba la hermana, le dije al hermano, no llegues allá, apaga el vehículo y quédate, deja el vehículo aquí, deja a mi esposa, deja el vehículo, quiero llegar, no quiero que la gente me vea llegar en el vehículo, vamos a llegar a pie. Como para no llamar más la atención, como que de repente se anuela, como bueno, aquí está el enemigo y ahora llegó el pastor, vamos a ver cómo se abre el peito, ¿verdad? Y todo el mundo, porque ya había mucha gente en la casa para ese momento. Quería llegar tranquilo, lo más sigiloso posible. Y cuando nos desmontamos del vehículo y voy llegando a la casa, no me ha visto porque está en la sala, está rodeada de gente, y comienza a decir, ahí viene el que quemó mi caballo, ahí viene el que quemó mi caballo, decía. Ustedes saben el concepto, ¿verdad? Ella era el caballo y él, el enemigo, era ¿quién? El jinete, y él la poseía y la montaba. Aquel día, cuando se quemó y se bautizó la hermana, entonces su caballo, ¿qué pasa? Desapareció, o sea, dejó de ser. Y entonces decía, ahí viene el que quemó mi caballo. Y cuando yo escuchaba eso, yo me detenía y decía, ¿qué caballo? No quemamos ningún caballo ese día. O sea, no hay caballo quemado ese día. ¿Qué caballo? Y entonces como que, miren, les confieso, mis rodillas se juntaban mis rodillas, sí. Y yo le oré al Señor, Señor, dame fuerzas. En ese momento, porque no era la voz de ella, era una hermana flaquita, pequeñita, pero con una fuerza que nadie le podía dar. Y entonces una voz de hombre, y digo con voz de hombre, aquel día, cuando se quemaron los asuntos, queríamos nosotros hacerle daño a ellos los que allí estaban, pero ángeles defendieron la vida de ellos. Y yo dije dentro de mí, óyame, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué hace, iglesia? Y los defiende. Y yo dije, hay pleito. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Y entonces entré. Y le dije a los hermanos, porque ahí estaba ella, ¿no? Recuerdo que el hermano que andaba conmigo inmediatamente le dijo, mira, Jesús puede ayudarte, Jesús puede. Y entonces él, claro, a través de ella lo miró así. Le dijo, ¿de qué Jesús tú me estás hablando? Tú te olvidaste que allá en Estados Unidos tú matabas personas. Usted sabe que el enemigo conoce los pecados de la persona, ¿verdad? Porque él es el que hace que los seres humanos pequen. Y trató de debilitar la fe de este hermano. Y él, exactamente, antes de conocer a Cristo, vivió en Estados Unidos y llevó una vida desordenada, de pandilla y ese tipo de cosas. Y en ese momento él bajó la cabeza. Pero Dios puso palabra en él, ¿no? Y entonces él levantó la cabeza, miró con ojos firmes y dijo, eso es cierto, pero la sangre de Cristo ha limpiado mis pecados. Y entonces salió del pedazo y se fue a molestar a otro. Y ahí estaba. Yo le dije, no hablemos, no tenemos nada que hablar con él. Vamos a cantar himnos. Y se cantaron los himnos y comenzamos a orar. Y ahí en una tomuella, un cuchillo, ¿verdad que sí? Y comenzó a abrirse paso. Dos niños pequeñitos lloraban, mami, ayúdenme a mami.
ayuden a mi mami. Yo pude ver cómo en esa sala y luego en el patio de esa misma casa, ella siendo tan débil, tan flacucha, levantó un alambre con todo y poste, lo arrancó. Nadie podía atarle aquella noche. Y de repente se abrió paso entre el grupo y se perdió en la oscuridad. Al otro día yo fui a visitarla y le pregunté qué había pasado. Todo estaba bien. Y me dijo, mire pastor, yo tuve una semana muy difícil y me hacía falta dinero, mi niño estaba enfermo. Y a mi casa fue algún dirigente de la sociedad, algún político, y me pidió que le hiciera un trabajo que me iba a dar 8,000 pesos. Yo le estoy hablando a usted del año 2000. Eso es significativo en ese tiempo para esa persona. Y entonces yo le dije que no, que yo no hacía eso. Y él me dijo, no, busca que tus enseres están ahí en el closet. Y me dijo, pastor, yo me subí al closet y todo lo que habíamos quemado, todo estaba ahí nuevo de mañana, todo estaba ahí, los cuadros, todo estaba ahí. Y yo le hice una pregunta, el día que quemamos lo que quemamos, tú lo quemaste todo, lo pusiste todo en el altar. Me dijo, le voy a confesar, pastor, hubo un elemento que yo tuve miedo y lo guardé. ¿Por qué yo les hago esta parte de la historia? Porque con el pecado no se juega. Con el pecado, ¿qué cosa, iglesia? No se juega. Con el enemigo no se juega. Usted o lo entrega todo, O no se definitivamente. Miren, hay un par de párrafos, ya yo voy a terminar. Porque eso fue esa mujer que fue poseída por el enemigo. Pero miren ahora otro tipo de posesión, otro tipo de manifestación del enemigo. Está hablando de aquella noche cuando Judas ya toma su decisión de entregar a Jesús. Se acercaba a la fiesta del pan sin levadura y los principales sacerdotes y los escribas buscaban la manera de matar a Jesús, pero le tenían miedo al pueblo. Entonces, ¿quién entró en Judas, iglesia? El enemigo entró en Judas. Y pregunto yo, ¿Judas era uno de cuáles? De los 12. ¿Se despeinó Judas como Marcos capítulo 5? ¿Se desnudó Judas? ¿Se quitó la ropa? ¿Andaba dando voces y gritando? No, Judas simplemente continuó una vida normal. Y dice la Biblia que entonces él buscaba la ocasión para entregarle a Jesús y ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. ¿Qué yo estoy tratando de Jesús? Cuando una persona no está en Cristo, está exponiéndose a un peligro grave, porque no hay término neutro. O estoy con Cristo o estoy fuera de Él. Y si el que no es conmigo, ¿qué cosa, iglesia? Contra mí es. El que conmigo no junta, ¿qué hace? Desbarrama. Por eso, hermanos y amigos, la vida fuera de Cristo es una vida con un peligro constante, permanente. Usted tiene que venir a Cristo así ya. Amén. Y eso no será malo, será la mejor decisión que usted podrá tomar. Dice la sierva del Señor en el deseo de toda la gente: siempre que los hombres rechazan la invitación del Salvador, se están entregando a quién. Muy dura esa cita, pero muy real. Oh, hermanos queridos, Cristo ha venido para obrar liberación. Amén. Usted se estará preguntando qué pasó con la hermana. Ella quedó fuera de la iglesia, me movieron del lugar a trabajar a otro lugar. Yo no tuve más información de ella. Lo que sé es que tuvo 2 o 3 meses de completa felicidad porque andaba con Cristo. Y antes y después de haberse separado de Jesús, entonces su vida volvió a tornarse como loca, volvió a tornarse una vida de desorden. Porque, hermanos queridos, lo mejor que nos puede pasar es estar en Cristo Jesús. Por eso digo yo que Cristo con poder ha obrado liberación en nuestras vidas. Nos ha sacado de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo Jesús, en quien podemos tener redención por su sangre y podemos tener el perdón de los pecados. Amén. Usted no tiene que seguir esclavizado. Su vida no tiene que seguir mal. Usted no tiene que seguir una vida de desorden, de descontrol, de problemas. Usted puede cambiar eso si decide abrirle su corazón a Dios. Gloria a Dios. Esta noche
yo voy a tener una oración especial. Quiero pedirle a todos que por favor se pongan de pie. Pónganse de pie todos. Yo quiero pedir a Dios que a partir de esta noche comience a obrar liberación en la vida de mucha gente que está aquí, que necesita el poder de Dios, necesita la ayuda de Dios. Usted sabe, amigo, cuando usted va a uno de esos programas de ayuda para salir de algún vicio, por ejemplo, el que va a Alcohólicos Anónimos, lo primero que le dicen, los primeros pasos que usted tiene que dar es, si usted quiere que la cosa cambie en ese alcohólico, es que él tiene que reconocer que necesita ayuda. Usted necesita a Jesús. Yo no sé cómo sería mi vida sin Jesús. ¿Dónde estaría hoy si el Señor no me hubiese tocado, no me hubiese llamado? ¿Qué sería de mí si no me hubiese transformado? ¿Dónde estaría mi matrimonio? ¿En qué lugar estaría yo? ¿Qué estaría haciendo a esta hora de la noche? ¿Estaría yo con vida? ¿Quién sabe? ¿En qué posición estaría yo? No sé. Solo me imagino que si hubiese vivido una vida fuera de Jesús, quizás yo no sería lo que hoy Dios me ha permitido ser. Tener la felicidad que hoy Dios me permite tener el matrimonio que hoy Dios me permite tener la estabilidad que hoy Dios me permite tener, sobre todo tener la esperanza que Dios ha puesto en mi corazón. Amén. Esperanza de vida eterna y tener la seguridad de la salvación en Cristo Jesús. Yo no puedo ser egoísta, yo quiero regalarles eso a ustedes. Denle un chance a Jesús en sus vidas. Amén. Y no se van a arrepentir. Cierra sus ojos y ore conmigo. Querido Padre, quiero agradecerte porque una noche más nos has dado el privilegio como iglesia de poder entregar tu mensaje. Tú sabes que como seres humanos nos gustaría ver rápidamente las personas decidirse por ti. Decir, aquí estoy, tómame Jesús. Ese es nuestro anhelo y es el tuyo, Señor, pero esa decisión no podemos tomar nosotros. En algún momento ya la tomamos. Ahora queda a nuestros amigos decidirse por ti, decidir abrir el corazón a ti. Oh Padre Santo, tócalos antes que sea demasiado tarde. Tráelos a ti, obra liberación en sus vidas, que ellos decidan abrirte el corazón, que tú puedas obrar todos los milagros que puedes y quieres obrar en la vida de cada uno de ellos. Yo no los conozco, no sé dónde viven, no sé su situación, pero tú sí lo sabes todo, Señor. Y tú sabes, y ellos saben que te necesitan. Oh Padre Santo, ese matrimonio que anda mal necesita tu presencia, que venga a ti antes que sea demasiado tarde. Oh Señor, ese hermano enfermo, que venga a ti antes que sea demasiado tarde. Oh, ese que está presionado, ahogado por las deudas, ese que está sin esperanza, esa que está sin control, que lleva una vida de desesperación, que pueda abrir su corazón al secreto de la vida que está en Jesús. Gracias, Señor, porque en algún momento nos hiciste libres, y a los que andan sin libertad pueden ser libres por tu poder. En el nombre de Jesús.